Hola, ¿qué tal? Soy Jim Suriel. Pasamos de inmediato a la Suprema Corte de Justicia, donde se le da seguimiento al caso Odebrecht. Escuchemos. Y este pleno de la Suprema Corte de Justicia, en su atribución, cambió el orden. Con lo cual, el elemento de que hay sentencias establecidas no significa que sean perpetuas, puede variar. Y bajo una circunstancia como esta, atendible al derecho de defensa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debe garantizar ese derecho para tener un imputado allí con la tranquilidad necesaria y para evitar, como bien planteó el Ministerio Público, que esto traiga situaciones posteriores. Entonces, entendíamos que algunas de nuestras defensas se iban a oponer, y es entendible, y por eso hicimos una dualidad de rodar el orden para no afectarles o subsidiariamente pedir el aplazamiento a breve término a ese fin justificado. De igual forma, honorables magistrados, nosotros queremos hacer énfasis en lo que ha dicho el Ministerio Público, y es que el curso del proceso está gobernado por un principio de justicia rogada. Tenemos que tener claro quién es el órgano acusador en este proceso, quién es el catalizador en este proceso, quién es que impulsa, quién es el motor, quién es que mueve esta acusación. Y es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público ha hecho un pedimento de que esta audiencia sea suspendida. Es decir, el órgano acusador, el que motoriza esta acusación, está pidiendo que sea suspendido el proceso. Entonces, el rol que está asumiendo la Suprema Corte de Justicia, cuando decide hacer lo contrario a ese órgano acusador, en el cual, que incluso debió otorgársele la palabra a las demás partes para que se pronunciara sobre ese pedimento que estaba haciendo el Ministerio Público, porque ya estamos hablando, nosotros habíamos planteado de manera subsidiaria que esta audiencia fuera suspendida. Es decir, existe coincidencia entre la parte que hace el pedimento y el Ministerio Público, y estoy casi seguro que todas las demás partes, si le hubiesen preguntado si está de acuerdo con el pedimento del Ministerio Público, hubiesen estado de acuerdo. Es decir, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que esa audiencia sea suspendida para garantizar el derecho a la defensa, no solamente a la defensa, sino a la defensa efectiva de nuestro representado, que él mismo se lo ha rogado, le ha rogado una gracia, e incluso ha hecho un pedimento serio y responsable, que es: vamos a invertir ese orden que no produce ningún agravio. ¿A quién le causa un agravio que ese orden sea cambiado? Muchísimas partes lo han dicho, muchos de las defensas, muchos abogados dijeron: esto no nos afecta en nada, y el que le afecta no ha podido justificar de ninguna manera un agravio con eso. Es decir, ¿cuál es el afán de llevar al imputado Ángel Rondón, que, como dice la doctora Emery, ha estado frente a dificultades incluso en el día de hoy, ante el dilema, por ejemplo, para citar ese caso, de que no ha sido citado debidamente convocado a esta audiencia y necesitaba incluso esa consulta de su abogado titular de qué hacía en ese caso? Porque la Constitución manda que toda persona debe ser debidamente citada al proceso. Si él no compareció a la audiencia pasada, debió ser debidamente citado, y vino voluntariamente a esta audiencia en el día de hoy, como muestra, y para pedir responsablemente ese planteamiento que está haciendo, como muestra de que su interés es que este proceso camine, no que quede varado. En ese sentido, nosotros vamos a presentar, de manera formal, estamos presentando recurso de oposición de conformidad con el artículo 407 del Código Procesal Penal, con la finalidad de que este noble pleno de la Suprema Corte de Justicia, obrando en contrario imperio, tenga bien reconsiderar la decisión tomada, dictando una decisión mediante la cual se ordene la suspensión de la presente audiencia en el sentido de que todas las partes, tanto la parte acusadora como la defensa,
están de acuerdo en que así se produzca. Bajo reservas haré justicia, magistrados. Tiene la palabra la defensa técnica del imputado Víctor José Díaz Rúa para referirse al recurso de oposición. Magistrado, simplemente observé que la votación esta vez fue por mayoría. Quisiéramos saber qué fue lo que se votó por mayoría, si la continuación con ellos mismos cosas y quiénes votaron en contra, porque eso sí me interesa para mi argumentación, por qué fue el voto en contra. Fue por mayoría, el secretario la leyó. Sí, pero la votación... No hubo voto salvado. No hubo voto salvado, simplemente votaron por mayoría, sí, no. Ok, gracias, magistrado. Honorable magistrado, nosotros ante una situación de los colegas, que es muy particular de ellos, de que no puedan presentar su incidente, nosotros solamente nos podemos referir a la parte de la suspensión de la audiencia, porque evidentemente es un problema de ellos y nosotros ya hemos dicho que particularmente no vamos a presentar más incidentes en este proceso. En tal virtud, como hay un principio de justicia rogada, que es el tema de recurso de oposición, donde el Ministerio Público no se opuso a esa petición de la suspensión de la presente audiencia, porque a nosotros sí nos interesa que venga el doctor Minier hasta para evitarnos hablar más. O sea, el doctor Minier prácticamente cuando desarrollábamos instrucción, muchas veces nosotros decíamos, mira, él ya trató ese punto y no lo tratábamos. Entonces, una defensa efectiva pasa porque todo el mundo plantea su argumento. En tal virtud, nosotros vamos simplemente a hacer recurso de oposición, adherirnos en cuanto a la suspensión, porque hay un principio de justicia rogada donde el Ministerio Público no se opuso a esa petición. A la parte de decirle que están en acuerdo en eso, obviamente, de que procedería la suspensión. Gracias, magistrado. Tiene la palabra la defensa técnica del imputado Conrado Enrique Pitaluga Arseno para referirse al recurso de oposición. Su presidencia, quisiéramos una aclaración de parte del tribunal, ya que la decisión fue por mayoría. Su presidencia ha dicho que no hubo voto salvado, muy bien, pero hubo una disidencia, si fue por mayoría. Y si hay voto disidente, debieron ser motivados. Nosotros, evidentemente, toda vez que no es conforme a nuestra postura original, la decisión que se ha adoptado, tenemos que adherirnos a utilizar los argumentos que han utilizado los jueces que han decidido, que han sido disidentes en esa decisión. Y eso nutre nuestra defensa como la de las demás. En ese sentido, quisiéramos preguntarle al tribunal, en su presidencia, si hay o no votos disidentes, al haber sido una decisión dictada por mayoría simple. No hay voto disidente. Entonces fue una decisión a unanimidad. No, fue por mayoría, pero no hay voto, no hay ningún tipo de oposición. Simplemente unos votaron a favor y otros en contra. Si votaron en contra, son votos disidentes. No hay una disidencia. Simplemente fue por mayoría. Es que no es posible su presidencia, con el debido respeto. Le aseguro que en el Pleno eso es posible. Hay personas que deciden, hay magistrados que deciden simplemente votar en contra o a favor, y no hay en ocasiones que hay voto disidente, hay ocasiones que no hay voto disidente. Sin pretensión de agotar un sistema de su paciencia, honorable juez, pero si los jueces votaron en contra, votaron disidente. Tiene que tener un nombre votar en contra. Es lo que quisiéramos saber, ¿cómo se llama entonces? Por mayoría. Simplemente una mayoría votó a favor y otra mayoría en contra. Listo. Y no hay ningún voto disidente. En ese sentido, honorable juez, nosotros nos vamos a adherir al recurso de oposición, adicionando como motivo de impugnación de la misma la violación al debido proceso, con la adición de que se trata, toda vez que no permite el ejercicio del control horizontal de la función endoprocesal de la sentencia si no se comunican la disidencia y la motivación de esa disidencia, toda vez que tratándose de un órgano colegiado, las decisiones deben ser adoptadas o a unanimidad, ciertamente, o por mayoría simple, pero en ese caso debe conocerse a la defensa técnica, a la sanidad del proceso, cuál ha sido la disidencia y la razón de esa disidencia para que esté legitimada la decisión, porque esa es una de las funciones de la motivación, en este caso la función endoprocesal de la misma. La parte no podríamos estar habilitada plenamente para ejercer este control contra esa sentencia si no tenemos conocimiento de que esa motivación ha sido ciertamente por mayoría simple, pero para nosotros vertir esa decisión tenemos que saber, de hecho, contra cuántos jueces, contra esa línea de pensamiento que se ha impuesto en esa sentencia,
¿qué corresponde a ella en ese pleno de la Suprema Corte de Justicia? Al no darse a conocer la misma, entendemos que se viola el debido proceso de cara a nuestra defensa técnica por la función endoprocesal. Esa es la primera crítica que hacemos contra la decisión o bien su procedimiento que se ha dictado al respecto. Y en adición, advirtiendo, y esto lo hacemos como auxiliares de la justicia, que sí somos auxiliares en circunstancias extraordinarias, en este caso advirtiendo que una defensa le está diciendo al tribunal: yo no tengo la capacidad de defenderme. Queremos advertirle eso, porque no es otra cosa lo que le está comunicando una defensa técnica en ese sentido. Y si esa defensa le dice que no tiene la capacidad de defenderse, hay otras soluciones incluso procesales, que quizás se pueden considerar drásticas o no, pero que serían correctas en relación a la que se ha adoptado, porque no están garantizando el derecho de defensa de esa barra que le dice: no tengo la capacidad de defenderme. Independientemente de que he sido abogado, no soy el titular de la defensa, no dirijo la defensa, no manejo. Y si se quiere leer entre líneas eso, le están diciendo: esos incidentes que nosotros hemos presentado, lo redactó y lo organizó el abogado que no ha comparecido en el día de hoy. Nosotros podemos auxiliarle, pero no tenemos la capacidad técnica, el conocimiento técnico, sin que eso sea despectivo, de asumir esa defensa en ese sentido. Y nosotros entendemos que eso le da una razón más que suficiente, tanto a ellos como a este tribunal, para revertir la decisión que ha adoptado, porque la misma no garantiza el debido proceso. En ese sentido, se da la palabra al compañero. Gracias, magistrado. Magistrado, si hay una conquista de nuestro sistema de justicia penal de la que nosotros nos sentimos satisfechos y de la que los abogados que ejercemos esta difícil materia nos sentimos cómodos, se trata de la figura de la disidencia, porque eso ha contribuido no solamente a fomentar la transparencia en las decisiones judiciales, a fomentar el derecho a disentir de los jueces, sino que eso, como se ha planteado en el derecho continental, ha venido a salvar a veces los desaciertos de algunos tribunales. O sea, los votos disidentes, por su propia naturaleza, el voto disidente tiende a ser un voto de una alta calificación, porque es un voto que tiene que imponerse a la mayoría. Entonces, y todo eso contribuye a enriquecer enormemente el acervo jurisprudencial en los países en donde hoy ya no existen votaciones secretas, donde las votaciones, cada quien, si da un voto salvado se dice, si da un voto disidente lo elabora, ya no es un asunto de simple mayoría, de que fue 10-3, 10-4 y los otros 4 se esconden en los 10. Yo creo que en un marco de un ejercicio, si se quiere, reivindicador de la necesidad de hacer valer ese valor tan importante y sobre el que la justicia normalmente debe estar montada, que era transparencia, este tribunal debiera revelar quiénes votaron en contra y quiénes a favor. Desde luego, nosotros no tenemos la policía de la audiencia y tampoco vamos a ejercer una conducta que se vea molestosa y que pueda causar algún tipo de escozor ante el presidente. Ahora bien, cuando un juez vota contrario a lo que decidió la mayoría, eso se llama disidencia. Y conforme a nuestra legislación, en el artículo 333, la disidencia en la parte fines debe de motivarse. El voto disidente, el juez disidente debe de explicar por qué no vota en igualdad o de manera igual como votaron sus compañeros. Por eso y solo por eso, ha sido nuestra insistencia, tanto ya lo advirtió la barra del diputado Víctor Díaz Rúa, pero también nosotros reivindicamos eso, y lo reivindicamos a título de conquista del sistema judicial, porque eso ha ayudado bastante, y ha contribuido a desarrollar un elemento de responsabilidad en los jueces, que cada quien responsablemente asuma su decisión. Pero bien, siendo así, esa decisión debió contener entonces una explicación de por qué jueces
no votaron. Fíjese que nosotros estuvimos atentos cuando es de tribunal, porque es muy bien cuando el tribunal dice unánime, perfecto. Pero cuando el tribunal dijo por mayoría, nosotros nos quedamos esperando. Entonces vamos a ver ahora la minoría qué fue lo que dijo. Pero se nos ha dicho y se nos ha comunicado que no, que fue minoría. Y que eso no tiene que decirse. Hay otro tema, magistrado, que tiene que ver con lo del recurso de oposición que ha interpuesto los abogados que representan al señor Rondón. Fíjese bien, este código le permite al imputado dos formas de cómo puede defenderse. O lo puede hacer individualmente con un abogado, o lo puede hacer mediante un equipo que no puede ser más de 3, ¿verdad? El 114 dice, el imputado puede ser defendido simultáneamente por un máximo de 3 abogados, simultáneamente. Entonces, si el imputado ha elegido, como ha sido el caso, una defensa de equipo, y ese equipo hoy está incompleto porque ahí lo que vemos son 2 abogados, mal podría este tribunal lesionar esa garantía que tiene ese imputado de haber hecho elección de una defensa de equipo, no una defensa individual. Entonces no es verdad que eso se suple porque haya 2 abogados. Ese imputado lo que decidió fue que su defensa iba a ser colegial y que él iba a estar defendido por un equipo. Entonces eso no se puede subsanar, ni tampoco eso se puede afectar diciendo que porque están los abogados aquí ya y estuvieron cuando estuvieron, sobre todo cuando esos abogados han comunicado que falta el coordinador, sobre todo cuando hay una ausencia que se ha comunicado 2 meses antes, que el tribunal no puede decir que fue un cálculo hecho por abogado para sobre esa base de ese cálculo conseguir una proposición. Ese no ha sido el caso, ha sido una situación de un abogado que ha comunicado con suficiente tiempo de antelación y que esa situación le ha coincidido con esto de hoy, porque él no sabía cuando lo hizo que la Corte iba a generar un plan de exposición a esta altura y hoy. Esto es porque a veces, y entendemos el celo que pueden tener los jueces, porque a veces los abogados, que en cierta medida no hemos ganado la animadversión y que los jueces piensen que vivimos haciendo táctica de dilatoria, pero en este caso eso queda claro. Ahí hay una comunicación comunicada 2 meses antes que daba cuenta de que ese abogado no iba a estar en el país. Entonces yo creo también que nosotros, los abogados, que es un ministerio que ya al final, a estas alturas, nosotros nos hemos dado cuenta que realmente somos la parte del sistema peor tratada del sistema. Aquí en el sistema los jueces no vienen y no le explican a nadie y se cancelan las audiencias. El abogado no viene y se le coge el defecto, pero el abogado explica que no puede estar y tiene que estar. Los actores pueden salir de vacaciones y no hay problema, pero el abogado tiene que estar. El alguacil se puede hacer sustituir por otro, pero el abogado tiene que estar. Yo creo también que parte del sistema debe ser empezar a reconocer nosotros los abogados como auxiliares de justicia, que también nosotros tenemos la dinámica de la cotidianidad, que en ocasiones no necesariamente coincide con lo que es el normal desarrollo de estas actividades. Tenemos quizás que ser un poquito más humanos y entender que también paralelamente con lo que hacemos, que paralelamente con el ejercicio, como decía Calamandrés, de este triste ministerio de abogados, hacemos otras cosas. Y yo creo que sí, que los jueces deben tener un papel activo para descubrir o para tratar de impedir que se utilicen artimañas para de alguna manera afectar el normal curso de los procesos. Pero también tienen que tener la inteligencia y la prudencia de ver cuándo realmente se trata de una situación que merece ser abordada con el debido tratamiento. De manera que nosotros vamos a concluir. Sí. En ese sentido, honorables jueces, adhiriéndonos al recurso de oposición de que se trata, en la forma y en el fondo, le peticionamos de manera particular tener en consideración las críticas que ha esbozado esta defensa contra la decisión recurrida, identificada como violación
a la defensa técnica y debido proceso respecto de la barra que hubo de plantear el incidente original, toda vez que la misma ha apelado a la imposibilidad de una defensa técnica efectiva, confesando su incapacidad de llevarla a cabo en ese sentido. 2. Violación al artículo 333, parte infine, aplicable supletoriamente a la audiencia, procedimiento y decisión de qué se trata, en relación a la ausencia de motivación o de comunicación de la motivación de los votos disidentes que se producen en ocasión de la deliberación de la decisión de que se trata, ahora en recurso. Y como tercer motivo particular nuestro, violación al artículo 114 respecto de la función e importancia de la defensa colegiada como condición necesaria también de la tutela judicial efectiva que debe garantizar este honorable tribunal. Todo englobado en el principio fundamental contenido en el artículo 24 de nuestro Código Procesal Penal respecto de la motivación de las decisiones, bajo la más amplia reserva de cuanto. Tiene la palabra la defensa técnica del imputado Porfirio Andrés Bautista García. Muchas gracias, señoría. Mire, cuando el artículo 69.4 de la Constitución dispone la oralidad, la publicidad y la contradicción del juicio, no es una mera declaración, no es un asentamiento de una doctrina, sino que eso evidentemente baña todo el sistema democrático. Por cuanto en el caso particular de la oralidad y la publicidad y la contradicción tienen, diríamos, un enlace irremisible, irremediable, indispensable para garantizar que la transparencia ve frente a la ciudadanía. La justicia ciudadana, no la justicia de las partes. Bien, ahí estamos escuchando los abogados de la defensa de los implicados en este caso Odebrecht y el juicio de fondo que se le sigue en la Suprema Corte de Justicia. Más adelante estaremos llevando las incidencias del día de hoy.